Gurdjieff, su vida, su enseñanza. Su vida. George Gurdjieff nació en Alexandropol, al sur del Cáucaso, en 1877. Su madre era armenia y su padre griego de ascendencia y heredero de una tradición oral muy antigua. Marcó su infancia con innumerables relatos y poemas. Educado en la religión cristiana ortodoxa, el joven Gurdjieff atrajo la atención de sus educadores y por ello recibió una enseñanza privilegiada. Destinado por su ambiente a la medicina o al sacerdocio, dejó muy pronto las opciones que se le ofrecían para seguir otros caminos. Él estaba obsesionado por la idea de que debía existir, en alguna parte, un conocimiento más real, que respondiera mejor a su necesidad de encontrar un sentido y una finalidad a la existencia humana. Desapareció por más de 20 años dedicado incansablemente a su empeño por contactarse con las más antiguas tradiciones. Tendió un velo sobre este período de su vida y es poco lo que se conoce de ella que pueda ser corroborado independientemente de su autobiografía, Encuentros con hombres notables. ¿Se debía acaso a algún juramento? Hacia 1912 apareció en Rusia. Impactaba a quienes se le aproximaban por la profundidad y la coherencia de su enseñanza, donde parecía fundir los conocimientos de Oriente y de Occidente. Desde entonces Gurdjieff consagraría su vida a tratar de transmitir todo lo que había adquirido con tanto esfuerzo. La Primera Guerra Mundial y después la Revolución Rusa lo hicieron desplazarse desde Moscú a San Petersburgo, Esentuki y Tiflis, entre otras ciudades, hasta 1920. Después pasó por Constantinopla y Berlín y llegó a París en 1922. Sus actividades entre los años 1917 al 1929 pueden ser conocidas gracias a dos obras escritas sobre él. Una es En busca de lo milagroso, fragmentos de una enseñanza desconocida, de Ouspensky, la que fue publicada póstumamente en 1949. La segunda es Nuestra vida con Mr. Gurdjieff, de Tomás y Olga de Hartmann, que fue publicada por primera vez en 1964 y reeditada en 1983 y 1992. En París arrendó provisoriamente una casa para mudarse en octubre de 1922 a Fontainebleau. En el castillo de Prieur, ubicado al sur de París. Allí instaló su Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre. Numerosos discípulos franceses, ingleses y norteamericanos vinieron a compartir la vida comunitaria en el Prieur, colaborando en los trabajos domésticos de la granja, aprendiendo a tejer alfombras y practicando movimientos y danzas, entre otras actividades. En 1923, Gurdjieff presentó a sus alumnos en el Teatro de los Campos Elíseos en una primera exhibición pública de danzas sagradas y movimientos, con la intención de mostrar al público occidental la importancia de la relación con el cuerpo en un camino de conocimiento integral. Al año siguiente, en un viaje a Estados Unidos, dio una serie de representaciones con el mismo objeto. A su regreso, en 1924, un grave accidente automovilístico lo obligó a restringir progresivamente sus actividades, hasta que al comienzo de los años 30 abandonó Prieur y se instaló en París en un pequeño departamento que no dejaría hasta su muerte, dedicándose casi por entero a la redacción de sus obras. A partir de 1934,
se reunieron grupos en torno a él, en especial algunos alumnos franceses. Escritores, artistas, científicos no dejaron de afluir hacia Gurdjieff, aún durante la ocupación. Después de la guerra, retornaron los alumnos ingleses y norteamericanos, quienes lo siguieron hasta su muerte ocurrida el 29 de octubre de 1949. Entonces su nombre y su obra eran todavía desconocidas para el gran público. Su enseñanza. El sistema de ideas de Gurdjieff y sus valores fue tan complejo e interconectado que, volviendo atrás, es difícil seleccionar un aspecto o una idea como la básica. El elemento común fue el principio de que sus ideas necesitaban ser redescubiertas en la experiencia del alumno. Por esto decía que el estudio de la psicología comienza con el estudio de uno mismo. Para difundir sus enseñanzas, fue creando distintos centros de estudio e investigación en cada una de las ciudades que visitó antes de llegar a París. El más evolucionado de ellos, llamado el Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre, fue el de Fontainebleau, el que funcionó desde 1922 a 1934 en los terrenos de una mansión que había pertenecido a un miembro de la aristocracia francesa del siglo XVIII. Una de las actividades características en estos institutos era el estudio de las danzas coreográficas originales de Gurdjieff. Durante los años en Rusia fueron llamadas gimnasias sagradas y después en Francia movimientos. El apoyo financiero para las actividades de Gurdjieff en Europa occidental vino inicialmente de Inglaterra, donde sus ideas encontraron aceptación y donde, desde inicios del año 1920 a su muerte en 1947, Ouspensky tuvo su principal residencia. Más tarde, con el viaje de Gurdjieff a Nueva York y Chicago en 1924, un considerable número de americanos lo siguieron, en gran medida gracias a los exitosos esfuerzos de A. R. Oraish en atraer a escritores y artistas norteamericanos. Gurdjieff volvió a los Estados Unidos en varias ocasiones durante los periodos de 1929 a 1939. Gurdjieff estuvo en Francia por más de una década antes de que sus alumnos franceses expresaran interés en sus ideas y métodos. Desde 1925 a 1935, mientras estaba absorto en escribir sus proyectos, sus ideas y movimientos, estaban siendo presentados lentamente en círculos franceses por Alexandre y Jean de Salzmann, dos de sus alumnos que se habían unido a él en Rusia. Después de la muerte de Ouspensky, su viuda Sofía indicó a los seguidores de su esposo en Inglaterra y América que hicieran contacto directo con Gurdjieff, quien vivía en París. El período final de su vida, en 1948 a 1949, se transformó en años de gran cosecha, cuando tanto estos como nuevos alumnos venían a París y eran presentados a Gurdjieff, quien a esa altura estaba ya muy enfermo. Algunos de los alumnos del grupo de John Bennett en Londres fueron invitados a formar parte de la gran familia de Gurdjieff. Un día típico en el concurrido apartamento de Gurdjieff se iniciaba a las 12:30 o 13 horas con 1 o 2 horas de lectura de alguno de los manuscritos no publicados de Gurdjieff. La lectura era seguida por una comida en media tarde altamente ritualizada. Después de la comida se iban y solo retornaban casi a las 21:30 o 22 horas para otra lectura y una cena más tarde. Y frecuentemente escuchaban música de un armonio tocado por el propio Gurdjieff. Normalmente los invitados se despedían a las 2:30 am. En el año que siguió a la muerte de Gurdjieff, en París, en octubre de 1949,
fue publicado el primer volumen de su trabajo de 3 volúmenes, Todo y todas las cosas. Este fue titulado Cuentos de Belcebú a su nieto, una crítica imparcial de la vida del hombre. El libro, escrito en el formato de una novela de ciencia ficción, trata de la caída del hombre y del surgimiento inicial de civilizaciones y costumbres que evocan en el individuo impulsos y asociaciones, transformándolos en criaturas hechas a la imagen de Dios. El libro busca derribar la visión del mundo que el lector tiene y al final esto evoca en él sentimientos de compasión y esperanza por sí mismo y por toda la humanidad. El uso que hicieron las sociedades, Gurdjieff, de las historias de Belcebú varía. Algunos de los pequeños grupos independientes vieron el libro como un texto canónico que, como el Nuevo Testamento en la Iglesia cristiana, es objeto de paráfrasis e interpretaciones. Los grupos asociados con las fundaciones Gurdjieff, sin embargo, generalmente evitaron la discusión del significado de los pasajes de Gurdjieff en su libro principal. Es como si ellos creyeran que el impacto del libro tiene que ser recibido directa e individualmente. Por lo tanto, según este punto de vista, mientras menos se diga acerca de las ideas expresadas en los cuentos de Belcebú, mejor es. Podría resultar erróneo el concluir que todo intento de aplicar estándares científicos sociales a la interpretación de textos religiosos, incluyendo el que discutimos, esté limitado a reducir lo trascendental a lo mundano. En el capítulo 27 de las historias de Belcebú, Gurdjieff describe cómo, en un período prehistórico, un gran santo produjo una transformación de la perspectiva político-social y religiosa en su gente. Él logra este objetivo reorganizando la psiquis de sus coterráneos, lo cual resulta en que participan más rica y orgánicamente en lo político, social e incluso en las transacciones económicas de la sociedad. Como resultado de este cambio de perspectiva, desaparecieron en breve cargas morales de la larga data en la sociedad, tal como la esclavitud y las castas sociales. En la asimilación de estos hechos, el lector es dejado con múltiples impresiones. Una es que en el caso de las relaciones humanas cotidianas, somos gobernados por sentimientos más que por aquellos conceptos típicamente asociados con la presencia o ausencia del poder económico y político. Entonces, tal destacable cambio seguramente tendría que ser el trabajo de un gran santo. Gurdjieff observa al final de este capítulo que la gente contemporánea tiene tan solo una vaga noción de una remota organización sacerdotal de la sociedad, la cual supone equivocadamente haber sido un período de tiranía religiosa. Tal vez entonces estos fragmentos de información, que han sido preservados por algunas antiguas civilizaciones, tengan otra interpretación. Finalmente, el lector puede interrogarse acerca de cómo en su propia vida aparecen los sentimientos de conciencia. Por un lado, existen notables diferencias en las interpretaciones dadas a los libros de Gurdjieff por los grupos que los siguen. Y por otro lado, hay consenso en el poco interés mostrado por la biografía del fundador de su movimiento. Generalmente se observa una misma curiosidad en los detalles de la vida de Gurdjieff. Tal vez porque él decía que la vida era para vivirla en el presente. Solo las ideas, música y gimnasia sacra eran importantes. Si la tendencia de los nuevos movimientos religiosos se dirige al culto de la personalidad, el movimiento Gurdjieff con toda seguridad no comparte tal tendencia. La forma como Gurdjieff interactuó con la sociedad y con individuos de diferente temperamento resulta sutilmente instructiva. La calidad de su instrucción era indirecta. Aunque ella no puede ser imitada, lo cierto es que lo armonioso de su actitud atrevida y flexible se mantuvo desde los primeros acontecimientos ocurridos en episodios de su vida. Gurdjieff preparó a 6 o 7 personas claves, quienes como discípulos hicieron duraderas contribuciones a la preservación de su enseñanza. Estos primeros discípulos fueron en gran medida responsables
de la transmisión de sus ideas, música, movimientos y textos sagrados. El mejor conocido en Occidente es Ouspensky, quien expuso el sistema en Inglaterra y América desde los inicios de 1920 hasta su muerte en 1947. Su libro, En busca de lo milagroso, que abarca los años 1915-1924, fue publicado póstumamente con la autorización de Gurdjieff. Ouspensky logró expresar por escrito el sistema expuesto por Gurdjieff y en alguna medida su poder para trabajar con personas a través de las ideas. Ouspensky fue el discípulo clave en diseminar estas ideas en Estados Unidos, donde él y su esposa se refugiaron durante la Segunda Guerra Mundial. Un segundo discípulo clave fue Thomas de Hartmann, un compositor que había trabajado para la aristocracia rusa antes de la Primera Guerra Mundial. Gurdjieff trabajó con Hartmann en 1920, componiendo lo que más tarde se publicara como la música de Gurdjieff-Hartmann, en la que se puede ver el marco musical dentro del cual se desarrollan los movimientos Gurdjieff. Es dudoso que las gimnasias sagradas de Gurdjieff pudieran ser preservadas sin la participación de Jeanne de Salzmann, coreógrafa y bailarina. Ella, por propia iniciativa, continuó enseñando los movimientos cuando a fines de los 20 e inicios de los 30, Gurdjieff había puesto su atención en otros propósitos. Solo al final de los años 30, Madame de Salzmann tuvo éxito en que Gurdjieff renovara su interés en la enseñanza de sus singulares ejercicios para el desarrollo de aptitudes interiores. Los escritos de Gurdjieff en 3 volúmenes no podrían haberse materializado sin la colaboración administrativa y editorial de Olga de Hartmann, la aristócrata esposa del compositor ruso y gran seguidora de Gurdjieff, y de Alfredo Oreille, un prominente editor inglés. La señora de Hartmann fue la persona a la cual Gurdjieff dictó la mayoría de sus escritos y quien trabajó con Oreille y otros en la traducción del texto ruso al francés y al inglés. Oreille, de nacionalidad inglesa y fallecido en 1934, fue un reconocido autor, editor y estudiante de filosofía. Estuvo residiendo en el Instituto de Gurdjieff de Fontainebleau a principios de los 20, antes de quedarse en New York como el primer representante de Gurdjieff en los Estados Unidos. Trabajó como el principal editor a cargo de la traducción del texto ruso de Belcebú y de encuentros con hombres notables al inglés. Otro discípulo importante de Gurdjieff fue Sofía Ouspensky, quien estuvo asociada con él desde el período ruso y que ejerció especial influencia en el desarrollo de las enseñanzas de Gurdjieff en América. La señora Ouspensky vivió en los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte a inicios de los 60. Ella dirigió los estudios de Gurdjieff en Menham, Nueva Jersey. Todos estos discípulos fueron europeos. En Estados Unidos existió un grupo de escritores y editores dirigidos por Jean Heep, que estuvieron en contacto con Gurdjieff principalmente en Francia. Jane Heep nació en Kansas, leyó el libro de Ouspensky cuando apareció la edición americana en 1920, conoció a Oreille y después a Gurdjieff en 1923 y visitó por primera vez el Instituto Gurdjieff cerca de París en 1925. Durante el período de 1927 a 1936, ella vivió en Montparnasse, distrito de París, donde fue el centro de un grupo de mujeres que incluyó a Georges Leblanc, Catherine Hume y Margaret Anderson. En 1936, a solicitud de Gurdjieff, la señora Heep se trasladó a Londres y dirigió grupos hasta poco antes de su muerte en 1964. A mitad de los años 50, la Fundación Gurdjieff de Nueva York se estableció formalmente bajo la guía de los principales discípulos americanos de Ouspensky y de Gurdjieff.
enfrentándose con la difícil tarea de juntar a los seguidores de Orange, Ouspensky y del mismo Gurdjieff. Su enseñanza empieza con el estudio de las condiciones que subyacen a una vida desde el punto de vista de la posibilidad de unidad interior. En su libro Belzebú, Gurdjieff observa que aunque el hombre tiene una conciencia que debiera servirle como una especie de brújula en su vida, esta función es sólo raramente activa en la vida diaria de los individuos. ¿Cómo entonces intensificar el ritmo y la vida del individuo de tal forma que su conciencia pueda participar en los intercambios ordinarios que la existencia le trae? Durante una cantidad de lecciones, el estudio del camino comienza definiendo lo que no es el camino. Gurdjieff dijo que en la vida de cada uno, en el momento del contacto inicial con su trabajo, como él lo llamaba, se ofrece el mejor material para el estudio de los temas centrales de la condición humana. A diferencia de otras tradiciones que requieren que el individuo realice un quiebre, ya sea real o ceremonial con su pasado, según Gurdjieff, la vida presente es exactamente lo que el individuo necesita para encontrar su camino. Gurdjieff insistía que un individuo, excepto en muy raros momentos, no puede hacer porque no tiene voluntad propia. Por el contrario, todo es hecho a través de él, como resultado de las impresiones de la infancia, el condicionamiento cultural, las necesidades instintivas del adulto y los funcionamientos de la personalidad. Solo raramente algo es sentido o hecho por el individuo de una manera que logre expresar auténticamente su cuerpo, emociones y mente. Es importante abordar estos estudios en compañía y asociación con otros. El grupo sirve como un foro para verificar las experiencias de cada cual con las ideas y ejercicios espirituales de Gurdjieff. Él creía que el grupo es benéfico para el buscador individual y para la persona responsable de guiar las actividades grupales, que no se refieren solo al estudio de estas materias. En los centros Gurdjieff de Estados Unidos, Canadá y México, se presta especial atención a la práctica de oficios tradicionales y disciplinas tales como tejido, alfarería, carpintería, jardinería y traducciones. Finalmente, las fundaciones Gurdjieff dan importancia al estudio de lo que debería ser llamado la presencia del cuerpo. Para los seguidores de Gurdjieff, la antigua paradoja filosófica del problema cuerpo-mente es dirigida en forma práctica a través del estudio multiestratificado de la atención o presencia del cuerpo humano. El darse cuenta de la presencia del cuerpo es, según Gurdjieff, un tema profundamente rico para la experimentación individual y para la discusión. Para que el cuerpo humano sirva como un eslabón de comunicación entre el cosmos y la psicología humana, debe ser sentido y filtrado de una manera nueva, y sus partes y elementos deben estar en correcta relación unos con otros. Cuando Gurdjieff hablaba del desarrollo armonioso del hombre, se refería evidentemente a la posibilidad de un estado de equilibrio o alineamiento entre mente, sentimientos y presencia del cuerpo. Gurdjieff decía que, para estar disponible en cualquier momento a la recepción de influencias superiores o divinas, se requiere de un conocimiento progresivamente más sensitivo hacia los matices de la propia existencia física. Una expresión común usada en los círculos de Gurdjieff es el recordarse a sí mismo, lo cual significa que ocurre un momento en el cual pensamientos, sentimientos y sensaciones de la presencia física de uno están en una inequívoca relación. Gurdjieff dijo que un problema central en la vida moderna es que la gente no se recuerda a sí misma. Esto es, tener experiencia de ellos mismos en este estado de integración.
Sus enseñanzas intentaban en gran medida proveer a la gente de las condiciones especiales necesarias en las cuales tales momentos pudieran ser posibles con más frecuencia, lo que podía suceder con el ejercicio del yo soy. Esto nos hace pensar en los momentos cumbre de Maslow. Todos los sistemas religiosos dicen que el hombre vive de dos fuentes de energía, natural y divina. Para usar el lenguaje contemporáneo podemos decir que el hombre vive tanto de una fuente química como de una fuente alquímica de energía. La energía química viene del comer, del dormir y de las impresiones de nuestra vida cotidiana. El gran debate en la religión parece ser la naturaleza y mecanismo de activación de la energía alquímica. Los cristianos nos advierten que la energía alquímica es totalmente diferente de la energía química normal. Los cristianos hablan de la gracia de Dios y del Espíritu Santo para recordarnos que tal energía no puede nunca considerarse como algo que pueda adquirirse en un supermercado. Lo más interesante acerca de las enseñanzas de Gurdjieff es su inusual tranquilidad, quietud y silenciosa aproximación en torno a las esperanzas del buscador espiritual. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué cosas dependen de mí? ¿De qué soy responsable? Frente a estas preguntas, la meta de las enseñanzas de Gurdjieff puede ser expresada en 2 o 3 puntos esenciales. Primero, el individuo está en una profunda necesidad de purificación de su entendimiento de las diferencias entre el flujo energético químico y alquímico en su vida. Él necesitará años de observación de sí para descubrir cómo la energía química puede engañarlo, seduciéndolo con formas sugestivas que ofrecen la presencia de energía alquímica. Segundo, el individuo tiene la responsabilidad de buscar y mantener relaciones de trabajo con otros, quienes también buscan aquel contacto con la energía alquímica. La probabilidad de que un individuo logre éxito en obtener incluso una discriminación parcial entre los dos ríos de la vida, como Gurdjieff lo llamaba, variará directamente con la intensidad de su asociación con otras personas embarcadas en forma similar en el camino de la búsqueda. Es difícil saber entonces cuál es la gravitación específica del fenómeno Gurdjieff. Los seguidores de Gurdjieff acostumbran decir que su enfoque ofrece una nueva base para el interés espiritual, una nueva razón para vivir, que no había existido previamente en sus vidas. Gurdjieff parecía anticiparnos mucho de este presente estado de confusión religiosa en Occidente. Sus enseñanzas invitan a los buscadores a desarrollar una sensibilidad moral que es alimentada, no por respuestas metafísicas o técnicas, sino por una inefable apertura a sí mismos y a otros. No delatarnos. En muchas ocasiones, involuntariamente, revelamos lo que desearíamos ocultar. Hay innumerables situaciones en las que el control de las expresiones es fundamental para el éxito, en las que este es esencial para la felicidad de otros o de la propia. Quien no pueda controlar sus expresiones, incluyendo no solamente la expresión facial, sino gestos, posturas, movimientos, actitud, tono de voz, etc., es realmente un niño. No esperamos que un niño se controle, su virtud es ser espontáneo, pero cuando llegamos a ser adultos, nos deshacemos de lo infantil. De lo primero que debemos darnos cuenta es que en ocasiones somos esencialmente transparentes para cualquier observador entrenado. Vivimos en una casa de vidrio semejante a esas colmenas de observación, que permiten que apicultores capacitados examinen a las abejas trabajando. La colmena en que vivimos es nuestro cuerpo físico, y mientras no ejercitemos un real control sobre él, todos sus movimientos, posturas y gestos son manifestaciones naturales de nuestro estado psíquico interior. Por ejemplo, despierto en la mañana y escucho una mala noticia.
Mi cuerpo manifiesta de inmediato mi depresión. Aparecen líneas en mi cara, los ángulos de mi boca descienden. Mis gestos son desanimados y mi aspecto decaído. Cualquier persona familiarizada conmigo se da cuenta de que algo anda mal, y un observador entrenado, aunque nunca antes me hubiese visto, podría ser igualmente perceptivo. Pero este es solo un ejemplo de nuestra automanifestación. Todos nuestros estados se muestran, desde el más general al más mínimo, en cambios físicos visibles o perceptibles a un observador externo. Pero si no fuera porque a menudo no existe tal observador entrenado, podríamos estar delatándonos constantemente, y en realidad no hacemos otra cosa. Asumiendo que deseamos ser capaces de ocultarnos y no seguir viviendo transparentemente en el mundo, la primera cosa por hacer es convertirnos en observadores de nosotros mismos. Muy pocas personas saben cómo se ven en ese u otro estado de ánimo, o cómo revelan realmente sus estados subjetivos con sus posturas, gestos, tono de voz y actitud. Como condición para controlar esas expresiones, es sumamente necesario conocer cuáles son. Así, el primer paso en el campo de no delatarnos es el descubrimiento y comprensión de la manera particular en que lo hacemos. Aprendamos primero a mirarnos y oírnos como los otros nos ven y oyen. Después puede ser posible aprender cómo no ser evidentes, pero no podemos empezar el aprendizaje de no delatarnos hasta no conocer nuestros actuales modos y expresiones cuentos habituales. ¿Cómo lograr esto? Poniéndonos a la obra sistemáticamente con un espíritu de curiosidad experimental. Te han contado que te delatas y deseas saber cómo lo haces. Empieza por observarte a ti mismo, especialmente en aquellos momentos en los que estás a punto de dejar caer la guardia. Por ejemplo, te sientes molesto. Entonces miras al espejo y ves cómo tu cara expresa desagrado. Habla y escucha el tono de tu voz. Camina y observa tu aspecto y tu conducta. O si te sientes muy orgulloso por algo, observa cómo, en forma totalmente involuntaria, todas tus expresiones y movimientos se reúnen en un solo aplauso. Cada uno de nosotros tiene un limitado repertorio de expresiones para todos los estados que experimentamos. Nuestra primera tarea es familiarizarnos con nuestro repertorio. Solo cuando nos hayamos observado en todos los estados, seremos cautos con nuestros modos habituales de expresión. El siguiente paso es practicar expresiones en ausencia de sentimientos a expresar. Esto, por supuesto, es un proceso normal en el entrenamiento de un actor, pero nosotros lo planeamos con un objetivo superior. Frente a un espejo, de preferencia mural, practica con perfecta sangre fría la expresión que imaginas apropiada a esa u otra emoción o estado de ánimo. Piensa, por ejemplo, que acabas de recibir buenas noticias y trata de expresar tu estado interior con movimientos adecuados. O trata que tu rostro exprese admiración, indignación, desconfianza, afecto o indiferencia. Este recorrido sobre las escalas de nuestros instrumentos de expresión es muy útil en muchos casos, pero sobre todo nos hace darnos cuenta de la separación práctica que puede existir entre nuestras expresiones y nuestros sentimientos internos. Obviamente, si podemos aprender a expresar sin sentimientos, también podemos sentir sin expresarlo, lo que constituye el elemento más importante en el arte de no delatarnos. Hay dos pasos ulteriores en el curso completo, y el primero es no expresar la emoción y el estado de ánimo que estás sintiendo. Sientes pena, preocupación, indignación, celos o desconfianza. Exactamente cuando estés experimentando una de esas emociones y estés involuntariamente a punto de revelarla, resistes el impulso. No dejes que tus músculos adecúen su acción a tu estado de ánimo. Permite que al menos se queden inmóviles.
Si este esfuerzo de no expresión es realizado en el mismo momento en el que nuestro cuerpo está más ansioso de revelar nuestros secretos, los resultados se justificarán por sí mismos. No necesitamos estar comprobando que estamos logrando un cierto dominio sobre nuestro cuerpo, cuentacuentos, pues los sentiremos y sabremos. Un hombre que puede decir que no a sus músculos en la exuberante y automática representación de sus humores o emociones, está en vía de obtener grandes poderes. El último paso, que puede ser fácil si el anterior ha sido logrado realmente y no solo en la imaginación, consiste en expresar lo opuesto o por lo menos algo diferente a lo que estás sintiendo en el momento. El penúltimo paso, como ya hemos visto, es la no expresión de una emoción común. El actual y último paso es la expresión positiva, pero de una emoción diferente u opuesta a la recientemente experimentada. Esto también debe ser practicado frente al espejo antes de probarlo en la vida. Te sientes sin suerte, desdichado y en el límite de lo que puedes soportar. Todo y todos son aborrecibles. Te preguntas por qué has nacido. Estás harto de la vida. Parado frente al espejo, haz que tu cuerpo exprese lo opuesto a esa melancólica mezcla de pensamientos, sentimientos y sensaciones. Hazte aparecer radiante, cariñoso y lleno de alegría de vivir. Simula la expresión física de emociones que no estás sintiendo. Pretende con tus posturas, gestos, expresión facial y conducta que estás sintiendo realmente lo que aparentas. Simula tan hábilmente que tu conducta engaña al propio diablo, es decir, a tu propio mal ánimo. Naturalmente esto es mucho más difícil hacerlo en la vida. Ante la gente y en circunstancias problemáticas, esta conducta es como el empleo de técnicas de jiu-jitsu fuera del gimnasio. Sin embargo, la vida debe ser nuestro objetivo y las circunstancias reales prueba de nuestra eficiencia. Presencia y esencia. En general, la gente raramente tiene, y nunca reconoce como tal, la experiencia de la esencia. Así, empezaremos por considerar una clase de experiencia relacionada con ella, de la cual se siente y se habla más comúnmente: la cualidad de presencia. La expresión "estoy presente" se usa a menudo en círculos espirituales y psicológicos, asumiéndose que el significado es comprendido. Nos preguntamos, ¿qué significa esta expresión? ¿Qué significa en realidad estar presente? La mayoría del tiempo la expresión no es usada de una manera muy definida o clara. Si se le pregunta, la mayoría de la gente es incapaz de explicar lo que significa estar presente. Pero debe haber una condición real que garantice el uso de la expresión "estoy presente". Ella significa literalmente que hay un yo que está presente en el tiempo. ¿Es exacto este sentido y significado literal? Obviamente, cuando decimos "estoy presente", no significamos exactamente que estamos conscientes. De otra manera lo diríamos así. Hay una diferencia entre el significado de "estoy presente" y el significado de "estoy consciente". Aunque los dos puedan coincidir frecuentemente, ¿qué hace que digamos presente en lugar de consciente? ¿Qué hay en la experiencia de "estoy presente" que sea diferente de la experiencia de "estoy consciente"? Queremos averiguar el significado de presencia contemplando y analizando la efectiva experiencia de presencia. Examinemos una situación familiar, la experiencia estética. Mis ojos captan la visión de una hermosa rosa roja. De repente mi vista está más clara, mi olfato más penetrante. Me parece estar en mi vista, me parece estar en mi olfato. Hay más de mí aquí, viendo, oliendo y apreciando la rosa. Este fenómeno no es simplemente uno de conciencia acrecentada, sino cuanto más de la rosa es experienciado a través de mis ojos y fosas nasales, así tanto más de la rosa es experienciado a través de mi sistema perceptual.
En la experiencia de presencia aumentada es como si yo encontrara mis percepciones a medio camino. Es como si algo de mí, algo más o menos palpable, está presente en mis ojos y en mi nariz. Algo en mí, además de mis canales perceptuales, está participando en la experiencia de la rosa, y esto es algo que no es memoria, ni asociaciones pasadas con respecto a las rosas. En un sentido, mi mayor conciencia realmente aumenta la presencia de la rosa, o de cualquier otro objeto estético, tal como un trozo de música o una pintura. Algunas veces una mayor conciencia aumenta solamente cierta cualidad de un objeto, la belleza de la rosa, su color, su olor o su frescura. Pero algunas veces la rosa, como una presencia en sí misma es sentida. Si esa experiencia es suficientemente profunda, nuestra propia presencia es intensificada. Me parece estar más aquí, sería la expresión adecuada. ¿Pero qué es esta presencia? ¿Hay realmente un yo que esté más presente o qué es exactamente? Puede ser la experiencia del asombro, cuando se es confrontado con la inmensidad del océano o la grandeza de una cadena de montañas. Puede ser la experiencia de admiración, cuando uno es testigo del heroísmo en un individuo o en un grupo, o del coraje o intrepidez de un explorador. Estamos considerando los momentos, aunque raros, cuando sentimos como si hubiera algo más de nosotros participando de la experiencia. Queremos entender lo que significa más de nosotros. ¿Más de qué? ¿Cuál es el elemento que da a nuestra experiencia este sabor de presencia? Estamos también conscientes que algunos individuos tienen mayor presencia que otros. Decimos, él tiene más presencia, o él tiene una presencia imponente. Pero, ¿podemos decir a qué nos estamos refiriendo realmente? No nos estamos refiriendo a la cualidad de la presencia de la mente, la cual es una mayor conciencia. La presencia en sí misma es más que eso. La presencia puede también ser sentida en momentos de intensa y profunda emoción, cuando una persona está plenamente sintiendo un estado emocional, no controlándolo o inhibiéndolo, cuando está involucrado sinceramente en el sentimiento, totalmente inmerso en él de una manera libre y espontánea, sin juicio o vacilación. Esto generalmente sucede cuando la persona se siente totalmente justificada en sentir las emociones. Por ejemplo, un individuo podría tener la experiencia de una pérdida, como la muerte de un ser querido, y así sentirse justificado de sentir la pena y la tristeza. Podría involucrarse tanto en la tristeza, estar tan inmerso en ella, que los sentimientos se profundizarán como si estuvieran a millas de profundidad, llegando a honduras y profundidades cada vez mayores. Este estado podría llegar a ser tan excesivo y denso a medida que se llega a estar más inmerso en él, tan hondo y tan profundo, como para sentirse penetrado por una especie de presencia. Es como si la profundidad y la hondura fueran una presencia real, palpable y completamente clara allí. Otro ejemplo. Una persona puede sentirse justificada de tener ira e indignación por ser insultada o tratada injustamente. El enojo puede llegar a ser tan fuerte que si se deja llevar sin reservas por este sentimiento, la persona experimentará en su ira una especie de fuerza que la potencia. Esta fuerza o poder es tan claramente manifiesto que asume una presencia palpable. Es como si el poder creciente de la irrestricta emoción evocara más de la persona. Él se siente tan presente en la emoción, tan en su centro, que una presencia substancial claramente sentida parece impregnar la emoción y llenar el cuerpo. Su cuerpo se siente lleno de poder, tan densamente que el poder llega a ser una presencia. Esta presencia parece ser la fuente de la emoción y del poder, ambos en ella y detrás o bajo ella. En tales momentos la persona experimenta un intenso contacto con el cuerpo, junto con una asombrosa capacidad de usarlo y dirigirlo. Es como si en ese momento el individuo realmente existiera en sus brazos, por ejemplo, y por ello poder usados con una inusual capacidad de control, eficacia e inmediatez.
Bien, ¿qué es esta presencia que existe en los brazos, en el cuerpo, que parece traer consigo poder, energía, contacto y conciencia? Vemos que la presencia es más una realidad que una idea o metáfora. Estamos teniendo la sensación de que la presencia es mucho más profunda, más real que sentimiento o emoción. Nos estamos acercando, aunque todavía vagamente, a una apreciación de lo que es la presencia. La presencia que uno experimenta no tiene que ser la propia y no tiene que ser individual. Uno puede experimentar la presencia de otro. Todo un grupo puede estar consciente de una presencia. Incluso uno que no esté particularmente sintonizado con la cualidad de la presencia, no puede sino contactarla en algunas circunstancias únicas e inusuales. Una de tales situaciones es que una madre dé a luz una criatura. Algunas veces cuando la madre no está bajo medicamentos, cuando ella está participando plenamente en el nacimiento, su presencia puede manifestarse. La madre puede sentir una plenitud, una fuerza, una determinación sólida, una inconfundible sensación de que ella estará presente en la experiencia, enteramente involucrada en ello. La situación de dar a luz es real, no es social y no puede ser fingida. Para que una mujer lo pueda hacer en plena conciencia, sin la ayuda de medicamentos anestésicos, ella tiene que emplear a fondo todos sus recursos, aunar toda su fuerza muscular y su determinación, y estar genuinamente presente. Esta total presencia de la mujer también puede ser percibida por otros. Uno puede verla como la presencia de intensidad, de intenso sentimiento o sensación, o intensa energía y atención. Uno también puede estar consciente de que la mujer está presente en una forma inusual para ella. Parece tener una plenitud, parece tener un fulgor, una radiación. La presencia es inconfundible, hermosa y poderosa. Si uno es sensitivo y consciente, puede darse cuenta que la experiencia de presencia en esta situación no reside solo en la madre. Si todos los presentes están participando plenamente, y esto a menudo sucede en tales ocasiones por su dramática intensidad, entonces la presencia invade la habitación, llenándola e impregnándola. Hay una intensidad en la habitación, una vitalidad palpable, la sensación de una presencia viviente. La experiencia de presencia se siente más claramente cuando la criatura ha nacido, cuando ha entrado al mundo. Uno puede entonces experimentar un cambio, una expansión en la energía de la habitación. Uno siente que ella tiene definitivamente una nueva presencia, una presencia fresca. Se experimenta a la criatura no solamente como un cuerpo, sino como algo mucho más vivo y mucho más profundo. Uno puede, si está sensitivamente atento, contemplar al recién llegado como una presencia clara y definida. La criatura es un ser está presente, sin nombre, sin historia, y allí está bendiciendo. Uno puede en efecto observar que diferentes recién nacidos tienen diferentes cualidades de presencia. La cualidad de la presencia no es un asunto de tamaño, de apariencia o de qué sexo tienen. Cada uno parece tener su propia y única cualidad de presencia, la cual es completamente obvia al nacer y que continúa siendo el modo de ser de esa particular criatura. Uno puede captar la emergente presencia como una dulzura, una suavidad, una ternura. O la presencia es sentida como una paz, un silencio, una quietud. Sin embargo, otro nos confronta con una presencia de claridad, luminosidad y alegría. Otro puede llenar la habitación con fuerza, solidez y firmeza. Esta experiencia de una situación que es llenada con cierta presencia también puede sentirse en la pureza y soledad de la naturaleza. En momentos de quietud y soledad, una persona llega a estar consciente de que el ambiente natural en sí mismo tiene una presencia que afecta profundamente su mente y corazón. No es raro, cuando uno no está ocupado con las preocupaciones del mundo, cuando la mente está vacía y tranquila, que la naturaleza se presente no sólo como los objetos que la constituyen, sino como una presencia viviente. Una cadena de montañas altas y rocosas puede entonces sentirse como una inmensidad, una solidez, una inmovilidad que está viva, que está ahí.
Esta inmensidad e inmovilidad parecen algunas veces confrontarnos, afectarnos, no como un objeto inanimado, sino como una presencia clara y pura. Parece contactarnos, tocarnos, y si somos abiertos y sensitivos, podemos participar en esta inmensidad. Podemos sentirnos uno con la inmensidad, la inmovilidad, la vastedad. Tal como las montañas tienen su presencia particular, así la tienen los bosques, océanos, ríos y praderas. Uno puede sentir la presencia de un árbol, como Krishnamurti relata en una de sus contemplaciones solitarias. Había una intensidad alrededor del árbol, no la terrible intensidad de alargarse, de tener éxito, sino la intensidad de estar completo, simple, solo, y sin embargo parte de la tierra. Los colores de las hojas, de las pocas flores, del tronco oscuro estaban intensificadas miles de veces. Podemos extender nuestra investigación considerando la presencia en una situación de peligro. Una persona frente a un extraordinario peligro. Cuando su habilidad de funcionar podría esperarse que estuviera reducida, se salvará por un sorprendente poder o capacidad que surge desde dentro. Su percepción llegará a ser repentinamente aguda, su mente lúcida, su cuerpo ágil y de respuesta rápida. Él experimentará un nivel de coraje e inteligencia con los cuales no cuenta normalmente, una extraordinaria fuerza y voluntad, un dominio inusual sobre su mente, emociones y movimientos. En tales ocasiones podrían realizarse grandes proezas en respuesta a necesidades vitales. Una persona podría sentir nebulosa o lúcidamente que un poder ha despertado en ella. Es como si todo el ser se hubiera reunido en una intensidad integrada, que hace posible la emergencia de una fuerza tranquila, una presencia conmovedora, que deliberadamente y con conocimiento actúa de acuerdo a las necesidades del momento. La excitación se ha ido, las emociones están ausentes, la mente está en silencio. Lo que queda es exactamente lo que se necesita para afrontar la emergencia. En aquellas raras crisis de vida y muerte, cuando nuestras ordinarias capacidades de percepción y acción nos fallan, puede emerger en nosotros un poder hasta ahora desconocido, una presencia tranquila y serena que puede hacerse cargo y actuar sin ser estorbada por nuestros pensamientos y estados emocionales. Esta condición no es simplemente experimentada como la ausencia de pensamientos molestos y conflictos emocionales. Hay más bien una presencia positiva de poder, de una inteligencia superior que no es física, emocional o mental. Este aumento potencial de presencia en situaciones peligrosas es utilizado por algunas personas, tipos aventureros o atléticos, para buscar o planear situaciones peligrosas que hagan necesario para ellos el estar intensamente presentes. No estamos hablando de la persona que busca una excitación emocional, involucrándose en situaciones peligrosas. Este potencial de situaciones de extraordinaria coacción es reconocida y utilizada por algunos sistemas de desarrollo personal. El discípulo es estimulado a permanecer despierto y presente en situaciones de extrema dificultad emocional o fatiga física. En tales momentos, la mente común de cada día no puede funcionar. El individuo tenderá a descargarse emocionalmente o irse a dormir. Si la fatiga es el resultado de prolongada falta de sueño. Pero si se mantiene despierto y voluntariamente intentando estar presente en esta situación, podría emerger de él una inteligencia o una fuerza que cambiaría todo su estado. En el budismo zen, esto se logra dando al discípulo un koan, una frase o una pregunta enigmática que no puede ser entendida por la mente discursiva. La persona la examina en todas las formas posibles para ella, hasta que llega a un agotamiento mental y emocional. Si está listo y la situación está madura, un momentáneo silencio y quietud en él le traerá un destello de satori, una realización sin emoción y sin palabra. Los seguidores inexpertos generalmente asumen que la realización debe ser una especie de percepción interna. Sin embargo,
Las realizaciones más profundas en el Zen son chispazos de plenitud de ser tal cual se es, de la presencia de realidad. La realización profunda es la experiencia de la presencia.